Bienvenidos a este que es especial de Paralelo Deportivo, la culminación de esta Copa, la Copa del Mundo, a través de esta plataforma Tercera Red Media. Disculparnos, sin duda alguna, a la expectativa que nos tenían ustedes, pues no se pudo por diversas situaciones, pero estamos aquí con ustedes platicando lo que sucedió hace ya pasadas 24 horas. Hace 24 horas, España culminaba una de sus mejores travesías. Y con de fondo de la antigua Copa del Mundo, en el que gracias al cielo ya fue enterrada. Ok, de acuerdo, pues aquí estamos preparados en este programa ahorita que se nos una Jorge Estrada. Mi nombre, ya lo conocen, gracias por acompañarnos. Es Joan Rivera y Jorge Estrada. Ahorita se nos une con nosotros en este paralelo deportivo. Les pido por favor que se queden con nosotros en este ya programa especial por única ocasión, porque estamos todavía en receso, pero ustedes lo pidieron, ustedes lo estaban preguntando cuándo escucharemos tantito paralelo del mundial, que al final de cuentas ahí está, señoras y señores. Estamos a la expectativa de lo que se viene en esta justa que acaba de pasar, y en estos momentos se está uniendo Jorge Estrada con nosotros. Jorge, saludos cordiales. Adelante, Jorge. Es que, ay, espérate. A ver, espérame tantito, déjate, te reconecto en Bluetooth, creo que no sé. A ver si escucha con el cable. A ver, déjame reconecto otra vez, espera un ratito. A ver si así te podemos oír, Jorge, adelante. Está en mudo. Pues bueno, eh, antes de comenzar este especial de paralelo, déjenme, a ver si Jorge. Fuerte y claro, Jorge, ¿cómo estás? Bueno, se nos está perdiendo la señal, gacho, eh. Deja que se nos acomode. Acomódate, Jorge, ahorita te comunicas a ver con nosotros, ahorita nos da la Jorge señala para que estés con nosotros, porque es importante después de esta tremenda pausa, de esta Copa del Mundo que nos dejó muchas cosas. Discúlpame, te debo un hombro, un cuello prácticamente, de esa emoción del segundo gol de la selección mexicana, aquel partido inaugural. Pero eso lo contaremos en unos momentos más aquí en este paralelo. A ver si se me hace que voy a hacer cambios. A ver, un momento, por favor. A ver, voy a hacer cambio. A ver, espérame tantito. Se va a escuchar el Bluetooth disconnected. Ok, la canción. Ahí está. A ver. A ver. Gracias. A ver si nos activamos un poquito. Un poquitito, a ver si se escucha. A ver si así. Otra vez. Ay, un momento que perdimos práctica. Ahora sí. Ahora sí, Jorge, ¿nos escuchamos? Pues la gente extrañándonos porque nos preguntaban cuándo volveríamos
Y volvemos nomás por esta ocasión especial de lo que sucedió hace 24 horas, Jorge. La reciente y ya acabada y madura Copa del Mundo que nos está dirigiendo hacia 2030, que tendremos 6 calificados en automático, pero eso lo hablaremos más adelante. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te trató esta Copa del Mundo, Jorge? A ver, coméntanos por qué. Y eso que para el desastre nos estábamos pintando solos, ¿eh? O sea, no había ningún país que vino a México que no se llevara ya sea su agarrón, su volada, su beso, porque canijas agarraron a los coreanos como si fueran caramelos, no dejaron una pa compadre, la neta, ¿eh? Ahí sí te lo dejo a criterio. Pero bueno, igual continuando con esto, no, va a ser futbolero, va a ser como un referente, va a tener referencias, eso sí, Jorge, en el cual pues sí, como dices tú, México de verdad se comportó como un señor anfitrión, ¿y por qué lo digo? Por todo lo que tú comentaste, pero también, fíjate, Estados Unidos le dio el portazo en las meras narices a Irán, donde no lo dejan de quedarse en sede. Y México dijo, véngase para acá. Y fíjate, Tijuana levantó la mano, como que poniendo en onda, diciendo, ahí está mi casa, éntrenle, señores.
gente hable de trompas cuando ni siquiera se tiene que hablar de ello. Entonces, hablando de aficiones, por eso digo que México fue el mejor anfitrión que tuvo esta Copa del Mundo. Y eso que nos dieron muy poquitos partidos y lo seguimos discutiendo, o sea, fueron muy poquitos partidos, fueron muy pocas series las que tuvimos, pero aún así se vivió un ambiente, o sea, genial. Todos los extranjeros, hablando de surcoreanos, hablando de noruegos, hablando de brasileños, hablando de los mismos españoles, Holandeses. Bueno, que Holanda cuando jugamos con México, pues primero no la pasó bien. Los marroquíes, o sea, los marruecos, hasta él mismo, no sé si fue el presidente de Marruecos o el presidente de la Federación de Fútbol de Marruecos, que dijo, ténganlo por seguro que cuando el Mundial esté aquí en Marruecos, nosotros les vamos a corresponder de la misma forma que nos correspondió México. O sea, todo extranjero que pisó tierra mexicana de visita por el Mundial se llevó grandes experiencias. No, y más que nada también hay un personaje, Jorge, no sé si tú te diste cuenta, que hizo una especie de Burger King a lo FIFA, que sin tomarlo en cuenta, lo encontrábamos en cada calle. Y me refiero al Dr. Simi, que hasta fue a dar a uno de los programas más importantes de la cadena Fox, en prime time. Que tú veas al Dr. Simi en prime time y tú diciendo, ¿cómo carambas? Porque yo sé lo que, así reaccioné, dije, ¿cómo carambas logró el Dr. Simi meterse ahí? Pues ahí está. Ahí está y lo logró, México no tiene límites. Hablando de cuestión de desmadre, no sé si queremos terminar, pero hablando de desmadre chido. Sí, porque también hay clubes que se pasaron de tueste, Sí, o sea, yo obviamente estoy hablando de lo bueno, no de lo malo, porque varios Sí, sí. Ajá. hasta incluso de violencia o de situaciones que ni siquiera merecen mencionarse. No. Bajan un poquito todo lo que fue el Mundial en México. Pero hablando de lo bueno, hablando del desmadre sano y futbolero que se vivió, o sea, simplemente cuando le estaban cantando a los coreanos al Mundial de Cante Chile Nacional y los pisos coreanos estaban diciendo, empezaron a bailarlo, empezaron a festejarlo, los chicos mexicanos. Es como que dicen, güey, es lo más tierno y a la vez lo más pendejo que puedo ver. No. Otra situación es todo lo que se hizo mal, quiere volar, los festejos en el ángel. El reportero coreano, Jorge. El reportero coreano que iban a agarrarlo y pegó el grito en el cielo. ¡A mí no me tocan! Bueno, en coreano, como diciendo, no estén chingando. Ándale. No, pero o sea, no. Y luego también el del japonés, que él lloró con la afición brasileña y luego lo convidó a Brasil y lo volvieron a hacer llorar, Sí, o sea, digo, fueron situaciones donde dices tú, fue un gran mundial, la verdad. No puedo negarlo. Sí nos quedamos como que el sabor de la boca de ellos. Nos quedamos con ganas de más en cuestión de vivirlo en México, de lo local. Pero lo poquito que se dio, creo que dejó más que lo que se vivió incluso en Estados Unidos. Eso ni para qué, Te voy a ser franco. De los pocos, de las pocas entradas, bueno, los pocos juegos, perdón, hubo bastante entrada que, comparándolo con los grandes estadios de Estados Unidos, que por ejemplo, hay uno que me tengo que parar de pie y aplaudirle. Creo que fue uno de los estadios que le dijo, no a que me impongas tus precios, es mi estadio, es mi casa, son mis reglas y yo te pagaré lo que sea. Y fue el de Atlanta.
Fíjate nomás, que muchos estadios tuvieron pues esos datos exorbitantes con los precios y todo eso. Pero aquí el detalle de Atlanta fue mi casa, mis reglas, y te amolaste. Y pues, Doña Río, pues no hubo otra parte. Y luego deja tú, Jorge. Sí, Hubo mucho de lo malo que dejó el mundial, hablando de cuestión de las entradas, es de que FIFA le dio mucha prioridad a influencers. Hubo unos futboleros y hermanos gringos, que les dieron mucha preferencia precisamente en las entradas, pero también hubo influencers que no tenían nada que ver con el fútbol, nada con el deporte y que simplemente por su propia motivación hicieron esa preferencia por esa popularidad. Entonces, eso, el mundial, yo siempre he dicho que, o al menos esa mentalidad que he pensado y lo pensé más en este mundial, el mundial es lo que te une la gente, una nación. No es, si quieren hacer un mundial para ricos nomás, entonces hagan un en mundial para la Qatar. gente. Ahí en Qatar, En Qatar, ándale. Pero, o sea, el fútbol no es nomás para los ricos. El fútbol es barrio, el fútbol es callejero, en el buen sentido de la palabra. Exactamente. No, 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 no. Hablando de trancazos, acuérdate lo que pasó ayer, ¿eh? Por eso te digo, o sea, entonces, hablando de un fútbol callejero, a un fútbol callejero me refiero a que es un fútbol de barrio, que se disfruta y que tiene el derecho toda nación, en este caso, tres naciones, en disfrutarlo de manera individual, bailarles, pues con amor. No inviertan mucho en influencers, sí, pónganle que le dan para likes, para compartir, Pero, pero exacto. uno va al estadio a ver el fútbol, a ver el partido, no a ver a quién te topas, a qué famoso te topas. Eso ya es un punto. Exacto. Y fíjate, varios de selecciones, fíjate, los coreanos, creo que 3 o 4 jugadores de Corea, no sé si tú tengas el dato, Jorge, se nos fueron a la Arena México. Fíjate nomás, a contrastar diferencias de lo que se une al... Es pueblo. Exacto. Y alguien lo dijo, el fútbol está dejando de ser del pueblo. Y dijo, no señores, el fútbol sigue siendo pueblo porque nosotros aún no estamos aguantando. Si permitimos que estos desgraciados nos den en la mera torre, un día para otro tendremos que pagar eh, algún pases VIP para verlos por televisión, que fue la queja tan grande, pero tan grande de digamos, momento que nos dejó. Y ahorita lo digo sinceramente, gracias, porque hay algunos partidos que de plano se veían blanco y negro. Bueno, a negro se fue la transmisión, se les caía la señal. Bueno, y yo que soy muy desgraciado, lo voy a decirlo, encontré aplicaciones por verlas por televisión e inclusive escuchar a narradores que yo los debía por perdidos. Fíjate nomás, narradores, comentaristas que estuvieron en la casa, lo voy a decirlo, estuvieron en tu DN y, y estaban perdidos. Y ahora encontrarlos en otra cadena, que más adelante voy a comentarte, es una noticia que ya está recorriendo. Si la viste, pues la rectificamos con el público. Es que a final de cuentas, esta Copa del Mundo nos trajo de todo. Nos trajo todo. Nos trajo nostalgia, nos trajo unión, nos trajo pueblo. Y vamos a cambiar el tema porque vamos a hablar de la selección mexicana que venía con una losa bastante pesada por lo que sucedió en Qatar, Jorge. Mira, tocando el tema este más Sí, del mundial, solamente quiero cerrar este tema con esto. Se hablaba mucho y se especuló mucho por la situación del país antes del mundial, lo que pasaba meses antes del mundial, temas de, pues temas, ¿cómo se le pueden decir? de seguridad. Inseguridad, me refería a
Incluye a la mía, que está muy decepcionada de la selección, incluye a la mía. Personas que quizás sí veían el fútbol, pero de vez en cuando se volvieron futboleras en cuestión del mundial que hasta más que uno que le gusta el fútbol, estaban atentos a todos los partidos que llegaban conmigo y me decían, güey, ¿ya viste cómo quedó tal partido? Entonces, quiero cerrar ese tema de extremo hecho de mundial con esto. Fue un, voy a repetir mi consideración, fue un gran escritor México, tanto de que los mismos locales, los mexicanos, lo disfrutamos. Si nosotros, que no fuimos, por decirlo así, ni en la orillita de donde fue todo el pedo del mundial aquí en México, lo disfrutamos, lo vivimos. Los camiones que se iban a festejar a la plaza de Julio Durango, los partidos de la selección mexicana. Saludos al güey que se quedó sin Exactamente, es lo que te iba a comentar. Y exactamente. No será el que trabajó. Es que se me hace que es el que trabajó ahí en donde estamos laborando, Se me hace que es ese cuate. Ese cuate trabajó ahí hace tiempo. Le saludo cordial al señor Yosu. Que viene desde Tafalla. Allá, si llega la televisión a Tafalla, saludos allá a nuestro buen español. No, es que te digo. Continúa. Te decía, eso es lo que nos deja. E inclusive a alguien le debo un hombro, un cuello, prácticamente. Sí. Es que tú sabes que me ganó la emoción cuando no me creía que le estábamos ganando a Sudáfrica. No, perdón. Adelante, descríbelo. Ajá. Gracias. No, pues yo como... No, yo la última vez que me pesé y lo tengo muy presente, 112.5. No, pues es que la corpulencia es la que me está dando la mera madre. Sí. No. Perdón. Y al segundo gol de Raúl fue cuando, pues sí, pasó ese leve cuestión. Pero al final de cuentas, es lo que, como lo comentabas, nos unió a todos. Porque esta selección mexicana, y te vamos a hablar de ella, ya vamos a cerrar este tema, nos estaba prácticamente unido a todos. Y con esto voy a empezar. 4 años atrás, ¿qué sucedía? Terminaba el último juego y tocábamos fondo. Toda la narración a Federación Mexicana. Llegaba un proceso de nombre Diego Martín Coca, que duró
más que un permiso de plaza pública. Y luego llegó Jimmy Lozano, ganó la Copa de Naciones, creo que sí la ganó, ¿no? Las Naciones, con el Jimmy. Se, la Copa Oro, con el gol de Santi, me acuerdo, ya rebobiné. Y a los 3 días, vas para afuera. Pues a convencer a nuestro bombero favorito, Javier Aguirre. Decía, no vengo, no vengo, no vengo, no vengo, no vengo, y al final, papas. Y ahí está. Y ahí lo tenemos en un proceso en el que pues había muchas dudas, había mucha inquietud. Lo comentábamos en los programas cuando había los partidos amistosos. ¿Qué le depara? O sea, íbamos con la signo de interrogación bien puesta. Y yo te voy a ser franco, a 2 meses, no sé si tú recordarás en una conversación o en uno de los programas o en el especial del Día de las Madres, que decíamos, tenemos miedo al ridículo. No sé si lo recuerdes. Sí me acuerdo, creo que más en la discusión de Día de las Madres. Pero fíjate, me acuerdo completamente contigo después de lo de Qatar, sí veíamos, no tanto después de lo de Qatar, sino después de todas las actividades para conseguir un director técnico estelar, después de lo de Qatar. O sea, fue un completo desmadre para poder conseguir un director técnico o saber cuál sería el indicado para llevar este proceso. Ya habíamos tenido, bueno, como tú dices, a Diego Coca, que duró más que un pelo en la cola. Duró Jimmy Lozano, que sí, dio la copa. Lo más importante que hizo Jimmy Lozano fue el TikTok que hizo con el baile que le encantaba a su hija, o que le encanta a su hija. Y de ahí más, después, gracias, nosotros te llamamos. Después fue Javier Aguirre, que fue el que terminó quedándose en este proceso, pero aún así no nos convenció. No sabíamos que, que prácticamente, ¿cómo puedo decir? Puta, no le veíamos ni pies ni cabeza en la selección mexicana. Y lo que terminó sorprendiendo fue eso, porque prácticamente en los que hubo en los partidos amistosos fueron los que terminaron yendo al mundial y fueron los que se rompieron la madre, prácticamente. Entonces mi buen Pipe, que de hecho el sábado me lo tuve jugando con FIFA, quedamos 2-1, dos partidos ganados míos, uno de Pipe. No estoy hocicón porque Pipe piensa de que tiene unas goleadas muy buenas en los amistosos y se equivocó. Dímelo a mí. Después con Inglaterra sí me equivoco. Con unos gringos. Perfecto. Mándame mensaje, güey. ¿Sabes si te contesto tarde? Pero te contesto. Me dice, no me acuerdo. Ahí. Sí, mándame mensaje. No, pues es que la FIFA se puso muy nenas. A nuestros vecinos, hubo un canal o sea, que tenía seguidores que al momento de decir, opinar del mundial, lo bajaron. Por eso no nos quisimos arriesgar. Y como ya acabó el mundial y podemos decir nuestra santa voluntad, Lupillo Rivera, un saludo y salud a la tuya. O sea, hace ayer infantino. Pero eso más adelante. Bueno, seguimos con el tema de México, que relativamente esto sí me llegó más que a sorprender, me llegó más que a conectar. Y lo voy a decir de esta manera. Al primer partido, México yo lo veía con mucha duda. Y yo decía, va a ser un 0-0, pero de la nada agarraron a los jugadores que estaban en su momento. Y en esto, señores, Julián Quiñones estaba en su momento, estaba en su prime, estaba preparado para esa batalla y dijo, vámonos. Y luego Raúl Alonso Jiménez, que meses atrás había perdido a su padre y que le sirvió de inspiración. Fíjate, son dos coincidencias, no sé si tú te fijaste en ese detalle, Jorge. Osvaldo Sánchez, 2006, meses antes o un mes antes, había perdido a su papá. En pleno mundial. En pleno mundial. Ok. Contra Angola. Terminando el partido, hizo para dividir
Ah, ok. Perfecto. Y luego el papá de Raúl Alonso Jiménez, que también un gran señor que, pues desde, creo que también estuvo un rato también en América, pero trabajando, ¿no? De otra forma, porque es muy americanista el señor, se lo vio en el reportaje. Y fueron esa mística, digamos, yo lo digo así, esos ángeles que, que supieron llevar a esta gran selección y esa gran motivación. Primer partido, se ganó a Sudáfrica, le devolvimos el favor, muchas gracias. Y luego, siguiente, Corea. Ahí sí, en Guadalajara, parecía que no cabía en un alma. Nunca había visto, ni tampoco en un juego de Chivas, tan lleno el estadio Akron como en ese juego, Jorge. Gracias. No lo había visto tan lleno. Aguirre hizo cambios a comparación del partido contra Sudáfrica, hizo modificaciones que fueron para bien. Al fin de cuentas le terminaron sirviendo. Lo que es imperdonable, lo voy a decir así, y no es loco, no estoy hablando por el fútbol que le pertenece, pero lo que me parece es una reverenda, y lo voy a decir así. Sí, sí, sí. Dale, dale, dale. Dale. O sea, de lo que te jugó Luis Romo en ese partido fue un asco, un reverendo asco. Pero ahí vemos lo injusto que es el fútbol, pero lo injusto que es el fútbol a la inversa. En el sentido de que el que menos se merecía meter el gol, y lo metió. Entonces, y obviamente no fue, ahora sí que tú digas, fue mérito de él, simplemente me quedó ahí con la canalota que metió el portero de Corea. Pero haciendo un resumen ya de todo el partido contra Corea, fue un partido muy, pero muy parejo, en donde estaba cantado el empate. O sea, estaba cantado que iba a ser un partido muy bueno. Prácticamente la victoria ahí te iba a dar tranquilidad a la selección mexicana. Y pues clasificarse a la siguiente ronda. Y más que nada, llegar con la mentalidad alta al siguiente partido contra Chequia, que al final de cuentas dependía del triunfo de Chequia para que alguno de los dos calificara como mejor tercero, y nomás no, Jorge.
Por cierto, ahí siguen buscando al técnico, porque le quieren dar chicharras. Y es que vaya recibimiento. No me gustaría ser coreano. ¿Cómo lo recibieron en el aeropuerto? Vaya. Le exigieron, le tundieron. O sea, prácticamente una serenata y muy, muy bien puesta. El siguiente partido contra nuestros amigos chillones invasores de embajadas que nomás nos mandan a los Valencia y hacen pa' pura tiznada. O se hace Ecuador. Perdón. Bueno, decíamos con el de Chequia que ahí sí, la verdad, yo no sabíamos ni cómo meter las manos, pero al final de cuentas se fue gestando y República Chequia bajó la guardia. México penetró en cierta instancia y ahí está. O sea, se puso hasta atrás, queriendo como que complicar las cosas y al final de cuentas le salió mal, Jorge. Y más que nada era el adiós y prácticamente pues dijo, se acaba el mundial, yo me voy. Y al final de cuentas pues ahí andaba en Nueva York echándose unos tacos, no nos invitó el canijo, Le pidamos uno de trámite, o sea, original y copia. Sí, cierto, sí, cierto, sí, cierto, sí, cierto. No nos acordamos de la Bibi. Ahora sí, brincamos al partido en el que era todo o nada contra nuestros vecinos invasores, o sea, la mitad de la tierra, o sea, el Ecuador. Que a final de cuentas, el primer jugador en caer en la ley Estriani fue un ecuatoriano que de plano, fue un paraguayo. Primero, ahorita hablamos de Paraguay, pero al Mirón. Bueno, el segundo, pues, que fue Piero el Cachete sin Hincapié. Y si me preguntan por qué el Cachetes, busquen el último partido contra el Arsenal. Con el Arsenal, perdón. Y a final de cuentas ya estaba resignado. Pero lo que voy es que estaban primero llorando porque les llevaron serenata. Segundo, un baboso argentino que más adelante le va a llegar la suya.
había dicho una tremenda, reverenda y como diría Jorge Estrada, una inmensa, gran mamada. Ya sabrán qué dijo. Y así contrarrestó con todo pronóstico. México le pudo ganar en el estadio al Ecuador, que hasta este momento ha sido de los partidos más placenteros para toda la afición mexicana, Jorge. ¿Y dónde juegan? ¿Y dónde juegan? En nuestra grandísima y gran refugiada Liga MX, desgraciados. París. Pedro Vite de los Pumas. Bueno, ya lo rescindió el contrato, pero cuando llegó a jugar estaba con Pumas. Exacto. Exactamente. No te pones. Exacto. No, no. Y ahí está, señores. Ahora sí que lo que estaba haciendo el anfitrión y lo estaba haciendo reflejar. Y el siguiente partido en el que fue prácticamente una estrellada total. Bueno, no estrellada total, sino que pues se le acabó la alcancía, dirían algunos videos. No me gustó ese concepto, ¿eh? A mí se dice que salió México a jugarle a Inglaterra y ahí fue donde prácticamente pues se nos iba
ese fabuloso sueño, esos partidos invictos, eso quedará para la historia. ¿Eh? O sea, y lo dijimos aquí, te lo dije en privado cuando dije, lo que pasó en Qatar prácticamente fue borrado. Ese mancha negra, ahora van a comenzar otros 30 años para que esté México en mundiales, que no se ha eliminado en fases de grupos, tiene buenas bases. Vamos con el otro, los dos anfitriones rápidamente para brincarnos a los choques con leyendas. Eh, Estados Unidos la tuvo, pero fue muy irregular. Muy irregular. El primer inicio, todo normal, ganando, pasando, y tuvo su flor de coco con Bélgica. Canadá destacar, fue mediano su inauguración. Lopetegui por poco se le aparta al técnico de Canadá porque le puso santo baile. Es que Qatar fue con jugadores de papel. Porque creo que fueron 4 lesionados en ese juego. No sé si tú recuerdas, Jorge. Bueno, ya que regrese Jorge con nosotros. Pero ahí, en ese lapso. Bueno, te repito la pregunta, Jorge. No, nomás el que sí se lesionó fuerte fue el canadiense, que le llegó de manera criminal. No, contra Qatar. Contra Qatar. En Canadá. A ver, ahorita lo checamos. Y a final de cuentas, Canadá pues fue sacado, hizo un papel eh, bueno, inocente, tranquilo, que a final de cuentas ahí estaba la cábala, la factura. Ahora, vamos con otros de los juegos que nos dejaron en la Copa del Mundo. Primeramente, Cristiano Ronaldo, la última Copa, se fue con doblete contra Uzbekistán y anotó penal en fase eliminatoria frente a su mejor amigo, Luka Modric, que también fue la despedida de Luka. El técnico de Croacia también dijo gracias, me voy, ahí les dejé mis números, pero yo ya no puedo. Y ahí está. Ahora, sin duda alguna, los caballos negros, e inclusive el dolor de cabeza de Portugal que va a tener ese juego por el resto de la existencia, es contra Haití, que le jugó desde APA, Jorge. ¿Sí? Sí, sí. Ah, perdón, perdón, perdón. No, tú dale, tú dale. Pero es la diferencia que sí, México dominó, México intentó, pero no tenía a un
Concuerdo contigo. México demostró que le puede jugar a las grandes potencias de todo el mundo, pero sí hay que Solidificar. solidificar exacto, puntos que siempre terminan cruzando los mismos. Los cambios de Aguirre tampoco no se entendieron, pero al final de cuentas yo digo que Aguirre hizo un buen mundial con México, a pesar de que en el partido contra Inglaterra hizo cambios, yo creo que ya entrando desesperadamente sin pensar bien, hizo esos cambios. Ahora, de los otros dos anfitriones puedo decirlo que de Estados Unidos, aunque le tocó un camino más pelado que a México, terminó decepcionando más que México. Se esperaba más de Estados Unidos, más por la polémica que hubo de Balubón que le quitaron la roja. Eso fue algo polémico. Sí, dice, es mi Copa del Mundo y yo hago lo que yo quiera. Esa es la mentalidad del presidente de Estados Unidos. Canadá sorprendió, se esperaba menos, de los tres creo que era el que menos se esperaba. Terminó pues no superando a los otros dos, pero sí sorprendiendo de que llegaran a donde llegaron. Porque insisto, no se esperaba mucho. El último mundial de Cristiano Ronaldo, el último mundial de Lucas Modric, el último mundial de Neymar, el último mundial de Memo Ochoa, el último mundial de ¿qué otra figura se me fue? Kevin De Bruyne también se podría decir que era el último mundial. Entonces, muchas estrellas se quedaron en el camino en este mundial. No fue el último vals para muchos. Hubo enfrentamientos directos entre ellos, como el que pasó aquí de Portugal-Croacia, en donde sí fue duro ver que varios jugadores con los que creciste con ellos, hablando de que viste su evolución, pues han terminado sin mínimo aspirar a una final de Copa del Mundo, hablando de Cristiano Ronaldo y muchos logros. Entonces sí dolió, sí pesó un poquito, pero no hay que reprocharle nada a esas estrellas. No hay que reprocharle a Cristiano Ronaldo que no haya podido ganar un mundial. Intentó, se desesperó, pero simplemente no le dio. Estamos hablando de una estrella que a nivel colectivo le faltó mucho a Portugal en muchos mundiales en donde quizás tuvieron para dar más, pero simplemente no lo dieron. Croacia estuvo a punto de ganar un mundial, se quedó a nada, pero terminó perdiendo contra Francia. Colombia, que se esperaba mucho de Colombia en este mundial, era una de las favoritas para llegar incluso más lejos de lo que se llegó, pero simplemente decepcionó también. Creo que fue una selección de las que se esperaba mucho y terminó la que decepcionó más. No sé si. No, sí, Colombia tenía todo, tenía para poder a dar ese salto de calidad, pero tanto los fallos, tanto lo que pasó, y fíjate, por poco y se convierte un jugador en el siguiente Andrés Escobar, Campas, que cuando se acabó yo dijo, a Colombia no vuelvo, con permiso, aquí déjenme, porque no me vayan a hacer un Andrés Escobar en el 94. Para la gente que preguntan, ¿por qué un Andrés Escobar? Voy a contar rápido el contexto. Jorge, si tú tienes el contexto, o si no, igual te lo explico. Mundial de 94, Colombia se enfrentaba, creo que a Bélgica, Bulgaria, o no me acuerdo, que en un despeje mal le pega, rebana el balón a Andrés Escobar y termina en autogol. 2 meses después de ese fatídico día, estaba creo que en Barranquilla o en Cali o en un Puerto Ventura o en Tunja, no me acuerdo bien el lugar exacto. Iba a un restaurante a comer, pam, se sale, llegan dos pistoleros, le cantan el famoso tiro, 3, 2, 1, pam. Acabaron con la vida de Andrés Escobar, el defensa que jugaba entonces para
el Once Caldas, creo, o Millonarios. Ahorita no me acuerdo exactamente el dato, pero por eso les digo que por poco iban a ser un Andrés Escobar. Y también la selección que sí de plano me tenía con otra expectativa es Brasil. Brasil, de la mano de Ancelotti, se le veía funcionamiento, táctica, manejo, pero le faltaba algo porque no concatenaba. Neymar quiso hacer su mundial y al final de cuentas, pues a su casa. Prácticamente también adiós a esa selección. Y ahora sí que a esperar las continuidades, porque más adelante vamos a hablar de las guillotinas repentinas de la Copa del Mundo, Jorge. Sí, mira, Brasil, estoy de acuerdo contigo. Brasil no me esperaba nada de Brasil. Yo sí les decía que Brasil iba ni siquiera a clasificar a fase de grupos. Lo hizo, sí, pero quizás que se eliminara. Porque Brasil tiene un referente a nivel selección mexicana, digo, a nivel selección brasileña, en los últimos mundiales que ha tenido Brasil. Que haya tenido y que hayan respondido como tal. Porque Neymar sí, Neymar desde Brasil fue muy capote, desde Rusia, desde Qatar, eh, quizás sí fue el hombre referente en mundiales en selección brasileña, pero nunca fue diferencia, nunca fue un Ronaldo Nazario, nunca fue un Ronaldinho, nunca fue un Roberto Carlos, nunca fue hasta te lo voy a decir, un Julio César a nivel selección nacional, que hayas visto tú, ese güey solo nos puede llevar a la gloria. Neymar nunca fue eso para Brasil. Se quedó como esa promesa que nunca logró cumplirse. Más bien explotaron antes del tiempo. Sí, quizás sí. Entonces, hablando de Brasil, eso sí nunca me pareció ese Brasil exagerado. Selecciones que también decepcionaron, Bélgica, la eterna promesa, Que se acabó esa generación, ¿eh? que se acabó esa generación prácticamente. Eh, Bélgica, Países Bajos, la eterna subcampeona también, que ahora se cree más lejos que su campeonato. Decepcionó, también decepcionó, se veía fuerte, era uno de mis favoritos por la fase de grupos que hizo, era uno de mis favoritos. Y al final Marruecos terminará regresar nuevamente de realidad. Aunque fue un partido bueno, fue un partido parejo, que no podemos negar que fue muy dominante Marruecos, pero sí, con garra y corazón Marruecos se llevó la carne en ese partido. Otra selección decepcionante, Uruguay. Anda, no, esa sí de plano Uruguay, ni cómo, ni cómo ayudarle, que se ponga en los próximos 4 años la bolsa de la vergüenza. Aparte de que ya calificaron directamente, tienen que buscar otro proceso ya, hacer una limpieza general. Ya no está Luis Suárez, ya no está Cavani. Muslera quisieron hacerle un Memo Ochoa. Federico Viñas no lo dejaron ni jugar. Nada más jugó creo que 10 minutos Federico Viñas y eso que es la eterna promesa, Jorge. Federico Viñas no le no, quizás no estaba para titular, te lo voy a decir, pero por otro lado, no puedes banear a Federico Viñas porque banear todos los partidos que lo dejaron jugar y se veía bien gatito Federico Viñas en el nivel. Yo era de los que decía que Federico Viñas era de un seleccionador internacional. En todos los sentidos, en el internacional y en todas las ligas. Entonces, caray, había muchas jugadas clarísimas. No sé si viste las últimas jugadas que tuvo con Ulises y Uruguay. Vaya que sí, ¿eh? Uruguay, además de partirle, creo que son dos seleccionaban mucho más y llegaron a ganar. Otra selección que haya decepcionado, Inglaterra, por el partido que dio contra Argentina. Eso sí. Creo que
contra Argentina sí quedaron mucho, pero mucho a deber. Y me refiero a mucho. La verdad, quisieron hacer lo mismo que contra México, que contraataca y echo para atrás. Y fue el gran pecado de Inglaterra que tuvo en este mundial. Yo digo que decepcionó por el partido que dio con Inglaterra y después ya, bueno, en el partido del tercer lugar fue una completa cascarita que se metió con Francia, ¿eh? Cascarita, pues si parecía final de torneo de nuestro trabajo, Jorge, porque iban, me recuerda esa final y te estuviste ahí como asesor técnico, porque apenas estábamos conectándonos, que iban perdiendo por 3 o 2 de diferencia, y no sé qué les dijiste, y sópatelas que le estaban casi, le dieron la vuelta. Entonces sí se ganó el título, pero en este caso a Argentina, a Francia, pues le faltó más, Jorge. O sea, es que prácticamente, fíjate, fue una cascarita completa. Ahí sí entró en debate con muchos analistas. Que dicen, ese partido sí hubo muchos goles, pero porque no lo tomaron en serio y todo ese rollo. O sea, cabrones, nos quejamos de un partido porque no hay gales, que porque no arriesgan, que porque juegan con mucha presión, que qué partido tan aburrido. Y ahora se quejan de un partido que hubo la más de goles. Es que no tuvieron la seriedad que merecía el partido por el tercer lugar. Es un partido molero. O sea, entro mucho en conflicto con esos cabrones. Pero bueno, hablando ya de las selecciones que decepcionaron, creo que fueron todas esas, de las que criticaron mucho y que simplemente no dieron ese salto de calidad. Ahora, pues, selecciones que sorprendieron. Y eso voy a hacer énfasis en solamente las africanas. La de Cabo Verde, la de... Ay, puede ser la otra. Cabo Verde. La República del Congo. República del Congo, sí. Egipto. Egipto. Egipto hasta cierto punto sí sorprendió. Oiga que sí, ¿eh? ¿Senegal? Marruecos. Marruecos. Marruecos, que fue una selección que sorprendió incluso desde el mundial pasado y que se ha mantenido en ese camino. O sea, todos mis respetos para esas elecciones. La República del Congo se llevó los aplausos por cómo vivían los partidos, que se hicieron hasta populares estos cabrones, con el portero Vicinia, con el perro golazo que metió contra Argentina Cabral. Entonces, esas elecciones fueron la sorpresa de este mundial. Oh, y el partido en el que era todo por el todo era el de, creo que Argelia-Jordania, que al final de cuentas era una especie de como por el descenso en nuestra época de Liga MX. Fíjate nomás que nos regalaron esa linda postal. La verdad, yo concuerdo contigo. África levantó la mano diciendo, no nos olviden, tenemos potencia, tenemos juego, tenemos con quién. Y pues relativamente es lo que nos dejó esta Copa del Mundo, esa gran sorpresa, esos caballos negros, incluyendo a Noruega, que se dio un tope. Gracias. Que sin duda alguna pues dejaron esto. Lo digo para defender a mi compañero, lo digo en el buen sentido de la palabra. Sí, 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 sí. Yo porque son africanos digo caballos negros, ¿ok? No los van a bajar porque de acuerdo que siguen muy sensible la raza. Pero bueno, de igual manera también el que sí de plano fue la gran sorpresa y fue un argentino, es cierto, australianos, si quieren tener una estrella, construyen ustedes mismos, no dependan de argentinos. Fíjate nomás el jugador que les puso, que al final de cuentas iba como que a hacerla de agente, pero pues se fue con Paraguay, Jorge. Del australiano, el que lo hicieron famoso en redes sociales, se me olvidó el nombre. Sí, 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 pero ese cuate.
que va a jugar con Olimpia de Paraguay. Mira nomás, ¿Dónde saqué tanto billete Olimpia, y luego Libertadores para acabarla. Ya nosotros aspiramos. No, si no pregunta el Atlante ya agarró Espina. A ver qué aporta, ¿Qué aporta Ospina? La gran pregunta, Jorge, ¿en qué rango dejas a Portugal? ¿En bueno, malo o regular? Igual también, me quedo con regular. Ahora sí, nos vamos con los dos equipos que quedaron. Antes de entrar a los equipos que quedaron campeones, primero vamos a hablar de las guillotinas. Que, primeramente, me sorprendió el técnico de Túnez. 2 declaraciones y a los 3 doritos después, a la calle. Trajeron al técnico francés, Michel Renal, el que dirigió a la Arabia Saudita, que sorprendió a Argentina, que sigue sin olvidarnos ese golazo de Saleh, que a final de cuentas no le bastó y a las 2 horas vas para afuera. Otro técnico que recuerdes en este momento, Jorge, que lo hayan corrido en plena Copa del Mundo. Ah, no. Ah, Bangal. Ok. Bangal. De Croacia, Niko Kovac. Bielsa, no, Bielsa era cantadísimo. No, de Shams ese ya está cantado. Laura Bozo, el de Ecuador. Acabándose y se fue. Acabándose el juego, dijo, ya me voy, ya acabó mi contrato. Así, a pleno aire, Fíjate nomás. No, el de Corea sí lo quieren destazar, Y hasta lo están buscando, para que rinda cuentas, porque. Qué cositas le van a ir a este cuate. No, Colombia no dice nada con Néstor Lorenzo. No han dicho. Bueno, de lo que hemos visto hasta ese momento, Néstor Lorenzo sigue todavía en la órbita. No dicen si sí o si no. Porque de ser así, el que posiblemente pidan su regreso para un proceso más es a José Néstor Pekerman. Pero ya a Pekerman no se le ve las ganas, Exactamente. Hay que buscar. No, ese es el que dirigió al Láser. ¿Cómo se llama? Se me olvidó el nombre. Pero dirigió a Cristiano. Que estuvo en el Al Nassr, que quedó campeón. Y va a dirigir a Portugal. Ya fue presentado. Pues ahí están algunos técnicos. Pochettino también está en el acuerdo floja, Pochettino está como que está entre estilla floja, que de que otros 4 años, de que no. Porque otra vez, y van a meter a otro, güey. A ver. En Copa Oro. En Copa Oro. Si no gana la Copa Oro, vas para Juárez. Si no, pregúntale a Bradley, que México le puso un santo baile cuando anotó gol Giovanni Dos Santos. Y a las 3 horas se acabó el proceso. Y empezaron con Klinsmann, empezaron con Berhalter, empezaron con Bruce Arena, que también pinta otra vez Bruce Arena dirigir a los Estados Unidos. Ay, Dios santo. Como dices tú, no salen de todos esos güeyes, Pero bueno, vamos primero con el camino. La selección española, que empezó con dudas, Jorge. Empezó con dudas y como gráfica de demacración nacional fue increciendo, fue creciendo hasta llegar a una final que no se tanteaba, Jorge.
España. Mira, España empezó. Kirguistán, ¿no? Cabo Verde. Cabo Verde, perdón. Jornada 1, Cabo Verde 0-0. Luego jornada 2, España 4, Arabia Saudita 0. Luego fue España-Uruguay 1-0, ganó. Y luego fue 16avos, España 3, Australia 0, Portugal 0, España 1, que fue ahí fue la Dios del bicho. Después el cuarto de final fue un España 2 y Bélgica 1. Que fue el único gol que recibió toda la Copa del Mundo de España. Exactamente. Único gol. En semifinal anuló completamente todo el poderío ofensivo de Francia y terminó 2-0. Ahorita se la contamos. Ahorita se la contamos. Ahora vamos con los Ches, con los argentinos que cuando vimos el grupo dijimos, ya la tienen tan cantadito el caminito que a final de cuentas, Jorge, pues ni tan... No, y deja tú. Lo dijimos en privado. Fue el primer partido cuando Messi notó hat-trick que no podemos callar a media Argentina. El impuro hat-trick que al final de cuentas le pasó factura con la bota de oro. Pero eso más adelante. De ahí, a final de cuentas, sí. El camino de Argentina se va en 3-0 Argelia, que no debió de contar los goles, lo voy a decir así tal cual. Si hubieran expulsado a Messi, si hubieran tenido los huevos, Exacto. hubieran tenido los huevos de expulsar a Messi. Ya a mí no me vayan a decir que eso no era una roja. Hubo una jugada prácticamente similar, creo que fue la de Balagón. Sí, sí, es esa, es esa. Prácticamente fue la misma pinche jugada donde sí sacaron roja y a Messi. Si hubieran expulsado a Messi en ese partido, no hubiera anotado los otros dos goles y no hubiera anotado el otro gol que anotó en la siguiente. Y hubiéramos hablado de hasta incluso de prolongación de posiciones. Pero bueno, Argentina 3, Argelia 0, Argentina 2, Austria 0, Jordania 1, Argentina 3. Después nos vamos a 16avos, Argentina 3, Cabo Verde 2. No, esa sí, neta, esa sí de plano se les estaban cayendo los pelos, Se les estaban cayendo los pelos en ese partido. O sea, ¿cuántos tiempos no tuvo Argentina? La bola. Que se terminó. Y luego el Egipto. No, el Egipto no terminó en tiempos extras, pero sí tuvo muchos minutos. También terminó 3-2 por Argentina. Estamos hablando de que Argentina sufrió, a pesar de los rivales que tuvo, en el papel se veían sencillos, sufrió la madre. Diablo. Contra Argentina, equipo 3-2, y luego en cuartos de final Argentina 3-1. En semifinales Argentina 1, Inglaterra 1, Argentina 2. Puedo decirlo de otra forma, de todos los partidos que jugó Argentina en este mundial, el de Inglaterra fue el único que jugó y el que se me hizo más limpia la victoria que tuvo en ese partido. La única limpia que haya tenido, y fíjate nomás, se destacaron todos, jugadores, fue Lautaro, fue Enzo, de plano se jugaron limpiamente hasta llegar a esta gran final. Pero antes de entrar de lleno a esta gran final, Jorge, público de Paralelo, sorpresa con la bota de oro. Mbappé en ese partido que perdieron por diferencia de 2 goles, logra la bota de oro, se la logra arrebatar a Lionel Messi, y al final de cuentas es uno de los partidos en los que se van a hacer memorables de ese tercer lugar. Vamos a la actividad de la gran final en Nueva York, en New Jersey,
que estaba muy amenazada por los incendios en Canadá, que se extendió a la zona estadounidense y que ponía en dudas. Días antes estaba la lluvia, día antes de la final no se pudo entrenar. ¿Por qué? Porque cayó tormenta y al final de cuentas llegó esta gran final en el que sin duda alguna iba a ser un duelo de titanes, pero nunca me imaginé, Jorge, no sé si estés de acuerdo conmigo, que nunca en una Copa del Mundo un campeón vigente que esté en la final haya tenido 0 remates al arco. Mira, no sé si, dime si me escuchas. Fuerte y claro. Ok, mira. Antes de verdad, quiero cantar estas coincidencias que dices tú, estaba destinado para que España fuera campeón del mundo ya, o sea, ya estando en la final de España. Había muchas coincidencias que le daban el título a España ya. Las quiero mencionar. Adelante. Inicio idéntico. Ambos torneos arrancaron exactamente un 11 de junio con el enfrentamiento entre México y Sudáfrica. Además, en ambas ediciones, Javier Vázquez Aguirre fue el director técnico de la selección mexicana. Estamos hablando de las inauguraciones tanto de Sudáfrica 2010, que fue la primera Copa del Mundo de España, al actual. Debut sin victoria. En 2010 la selección española comenzó perdiendo contra Suiza, mientras que en 2026 debutó con una marca empate ante Cabo Verde. A pesar de ello, en ambos torneos se repuso y clasificó como el líder del grupo H. Mismo grupo que le tocó en 2010 estar en el grupo H. El factor Marcelo Bielsa. En la tercera jornada de la fase de grupos de 2010, España venció al Chile dirigido por Marcelo Bielsa. En 2026 cerró la base de grupos derrotando a la selección de Uruguay también bajo el mando de Bielsa, el Naco Bielsa. Exacto. El mismo camino y resultado en octavos. En Sudáfrica 2010 eliminó a Portugal en los octavos de final con un ajustado 1-0, gol de David Villa. En 2026 la historia se calcó exactamente, victoria 1-0 contra Portugal en octavos con anotación de Michael Merino. Vigente campeona de la Eurocopa, España llegó a ambas certámenes luciendo la corona de la Eurocopa, ganadas en 2008 y en 2024 respectivamente. Base de Barcelona, la plantilla campeona del 2020 tenía como eje fundamental a los futbolistas de Barcelona. Del mismo modo, en 2026, Luis de la Fuente contó con una base idéntica de 8 jugadores culés, año en el cual Barcelona también venía de ganar la Liga. Ganó Liga y Copa Española, o Supercopa Española, perdón. En los dos años, en los dos mundiales que tiene España, el Barcelona quedó campeón de Liga y campeón de la Supercopa Española. Nada más. Finales calcadas y tiempo extra. En 2010 España conquistó el título ganado 1-0 en la prórroga ante Países Bajos, gol de Iniesta al minuto 116. En la gran final del 2019 de junio del 2026, la historia se repitió al coronarse campeón al vencer 1-0 a Argentina en el tiempo extra, gracias a un gol definitivo de Ferran Torres en el minuto 106. O sea, 10 minutos antes que De diferencia. De diferencia, así es. entonces, eh, fuera de esto, qué pinches coincidencias tan más cabronas. Y Prácticamente estaba destinado que España iba a ser campeona del mundo. Hablando del partido ya que fue ayer, claramente se vio que no por tener un camino fácil vas a llegar como favorita a la final. Argentina se acostumbró a rivales que no lo, ¿cómo lo puedo decir? no lo presionaban, no lo sacaban en su mejor provecho. Argentina se acostumbró a equipos que no tenían el peso de jugadores como lo tuvo España y eso fue lo que le fue costando. O sea, prácticamente fue una sofocada España que sofocó a Argentina todo el partido, todo. Estoy hablando que tu primer tiro a puerta fue hasta el minuto ciento y algo, o sea, en el primer tiempo extra, que fue el de Argentina. O sea, cayeron de desesperación en los argentinos, empezaron con su juego sucio, empezaron a llegar a faltas, a desmarrarlos, y España no entró en ese mismo juego. España estuvo tranquila
sí, eso fue España en todo el mundial. España en todo el mundial fue un equipo que priorizó más el tener el balón y no solamente el tenerlo, sino también en pensar en atacarlo con el balón controlado. Y hablando también en el fútbol de España, cabe mencionar y recalcar lo que dije hace un momento. Un gol nada más fue el que recibió España en todo el mundial. Un solo gol. Eso también te habla de mucha solidez en la defensiva. Anuló al poder de Francia, anuló al poder de Bélgica. Argentina. Estamos hablando de potencias mundiales. Aunque Argentina este mundial no llevó como que una... Se me hizo que la selección de Qatar era mucho mejor que esta selección de este mundial. Hablando de la Argentina, pero pues simplemente no le quita el peso de los jugadores que jugaron. Entonces, yo me quedo con eso, me quedo con una España jugando fútbol bonito, que no simplemente no defendió bien, sino que defendió con el balón controlado y supo atacar cuando tenía la necesidad de atacar. Y más que nada, pues ahí está el resultado de todas esas cuestiones. Y fíjate lo que me estoy fijando. No sé si te das cuenta de la fuente, que es el modo carrera del FIFA, de un director técnico, que comenzó bucheado en los equipos de primera, luego se fue a segunda, no le fue nada bien, se fue a tercera, no le fue nada bien, le tuvieron paciencia, agarró juveniles, ganó con juveniles, ganó, y de ahí empezó esa racha, ganó mundial con sus 20, ganó, Ahí nomás voy a decir un dato, sí, ahorita que estás hablando de eso. sí, El único director técnico al que le ha ganado una final a De La Fuente, ¿sabes quién es? a ver, Nada más y nada menos que su padre, miserables antiamericanistas. A Andrés Jardine le ganó el oro a la selección de España dirigida por De La Fuente. en Brasil, ¿no? Real, Real, No, sí, 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 Brasil, obviamente. con Brasil, ahí fue donde inició todo, qué pasional. El gran Andrés Jardine le ganó el oro a un futuro Campeón del mundo. Copa del Mundo. Estamos hablando que ya, si nos vamos a la lógica de los años, Jardine es más grande que De La Fuente. Exactamente. Pero mira, fíjate, como decía, en este palmarés se perdió esa final, ganó esta la de 2024, la de Tokio, ganó las Naciones, ganó Eurocopa, Copa del Mundo. ¿Qué más se le puede pedir? Otro proceso mundialista que se viene la Copa Oro en 2 años, digo, bueno, de la Eurocopa, en 2 años, fíjate nomás. Emular lo mismo que hizo el Bosque. ¿Dos procesos? Sí, yo digo que se merece. Pues solamente el tiempo lo dirá. Vamos a las acciones, a lo que dejó el juego. España logró lo que impensablemente. Le anularon 2 goles. Lamine Yamal lo quería entrar a palos. Y al final de cuentas, España con Ferran Torres. Fíjate, Ferran Torres. El medio el del hombre del medio campo. Igual que Iniesta. Iniesta era un hombre de medio campo y fíjate esa coincidencia, Jorge, no sé si te das cuenta. Ferran Torres es delantero. Ah, delantero. Ok, entonces, gracias por rectifico. Entonces, Ferran Torres logra esa anotación. Terminó jugando con Yamal, Torres y Williams. Y en el medio campo con Rodri, con Merino y con... Ay, güey, se me fue el nombre del otro, güey. Ah, no te apures. O de que se jugaron ahí se... Exacto. Y ahí se viene, Jorge, el silbatazo final
las dos aristas, las dos caras de la moneda. Muchos dicen España ha salvado el fútbol, otros dicen que se viene otro imperio, el imperio yamalista. Yo no lo veo así. Yamal no es tan posesivo, al menos de que lo malaconsejen, la neta. Pero eso el tiempo lo dirá. Y ver a un Lionel Messi en lágrimas porque era su última chance. Y fíjate, otro dato, no sé si te recuerdes. Copa América, en aquel fatídico, en ese mismo estadio, y dijo, me voy de la selección. O sea, siendo un berrinche mayúsculo, dijo, me voy de la Copa de la selección argentina. Y al final de cuentas, mira, volvió a aparecer otra vez en ese mismo estadio. En ese mismo estadio. Ahora vamos. No, ya no tiene tiempo. Ya además le queda un año de contrato con el Inter Miami. Y ahí tiene que aprovechar lo que le dé papá David. Porque ya David ya dice, pues que ya cumpliste la edad, ya te toca pues marcharte. Pero bueno. Ahora vamos a lo negro. España se ha distinguido por ser una selección muy deportiva. Y no sé si te recuerdas el partido que dieron en México en el Bicentenario cuando recién eran campeones del mundo. No sé si recuerdes. Que terminándose el juego, se saludaron fraternalmente, se felicitaron y ya. Gran final también con Holanda, se felicitaron, todo bien, todo normal. Esta vez con Argentina y perdónenme, pero lo hemos dicho con los argentinos que están en Tigres. No saben perder. Nunca han sabido perder. Y se frustran a lo idiota. Y miren lo que acabó. Casi descogotan a un jugador español que deportivamente te está diciendo cálmate, es solo un juego. Sí, dale. Suéltalo. Sí. No. Por lo de Cucurella, ¿no? Por lo de Cucurella. Que supuestamente se destapó la boca. Ah, ok. Perdón.
No, pues no. Ni cómo ayudarles, la neta. Se pasaron de rosca, tenían el objetivo y mira, ahí está. Y a esto le cierro con una frase para cierto periodista desgraciado que primero dijo que los malosos amenazaron a los ecuatorianos. Segundo, que no le gustaba México. Y tercero, una disculpa más falsa que la de Pedrito Sola. Señor Feynman, señor Eduardo Feynman, sé que este es un programa muy humilde, pero que también hay gente chismosa en Argentina y le puede llegar esto. Dos cositas. Uno, se llama... No, espérate. Se llama karma. Se llama karma. ¿Por qué? Hablaste falsamente de lo que pasó con el Ecuador por hacerte elucido con gente de Sudamérica. Segundo, hablaste mal de un país que ha sido tan hospitalario con los argentinos, excepto Nahuel Guzmán y Ángel Correa y el Piojo López, que a final de cuentas se han instalado en México y han dicho, es mejor vivir en México que allá. Porque nos presumen de 3 copas, pero ojo, tenemos el mejor Producto Interno Bruto. Deja tú, tenemos el mejor Producto Interno Bruto. Y nuestra moneda, moneda no se devalúa. Así es que, ahí les encargo. Y por otra, como lo que dijo Jorge, vas y chingas a toda tu madre. ¿Por qué? Por hocicón. Ahí está, señor Feynman. Aquí en esta casa, sí respetamos a la gente, pero usted se pasó de rosca y nosotros como... Y nosotros respetamos a lo suyo. Así es. Antes de cerrar, solamente queda agradecer a la Copa del Mundo. Sí. Vamos a hacer una dinámica rápida. Ah, Vamos a hacer lo que dijiste en el trabajo de trofeos. ok. Vamos a decir una categoría al azar y vamos a darle. No, vamos, son 4 categorías las que tengo. Primero, el mejor gol. ¿A quién se lo das? ¿A quién se lo das? El mejor gol. ¿A quién se lo das? Lenguaje ofensivo. Mil disculpas. Cancelar. Aceptar. No, ya. Ofrezco una disculpa como Pedrito Sola de que no me voy a expresar así de los argentinos. Es más, voy a visitar a los argentinos para disculparme y darles de comer después. Disculpas, TikTok, disculpas. Es que andas muy nena. Creo que ya te manejan los gringos. Porque te pongo un video con música, con pista. No, también. ¿No nos van a querer tumbar como el programa pasado con lo de los Chivas? ¿Con los Pumas? ¿Se nos enojaron? Pero bueno. Primera categoría. Mejor gol. Sí. El único que a mí gustó, el de Cabo Verde. El de Cabo Verde, el mejor gol de su vida. Y el... ¿Con cuál? ¿Con él? ¿O tienes otro en mente? No, sí, creo que también me quedo con el de Cabo Verde. Cabo Verde. Perfecto, se va al premio Paralelo de Oro para el de Cabo Verde. El siguiente, la mejor hazaña en la portería. Hay muchos, porque fue un pinche mundial de porteros. Eso sí lo voy a definir así tal cual. Fue una final de porteros. Pero yo le daría a atajadas, las atajadas del portero de Países Bajos contra Marruecos. Sí, ¿y para qué? Y para qué también con el de Países Bajos se dio a la entera imposible total de cómo se manejó eso. El siguiente, Y si nos vamos a especificar una atacada, sí, más que atacada, por posición, sí, la de Salah Mahelji contra Corea. esa es mención honorífica.
Ni para qué. Esa sí fue la reacción en cadena. Menciono réplica a reacción. A reacción. Exactamente. A toda la Rangel. Ahora sí, se viene lo mediano. Técnico más polémico. Empieza. Eh, este, el de Países Bajos. Ronald Koeman. Creo que se lo gana Bielsa. Bueno, Bielsa. No, y más porque como le gritó al reportero o reportera. Fíjate nomás. Dale. Pues sí, dale, para tu casa, desgraciado. Que te dices tú solito en la mera hechu. El técnico más mediático. ¿Qué dices tú? Le seguimos. De la fuente. Yo voy por empate. La Fuente y Aguirre. Más por lo que se vio manejar. Ok. El mejor FanFest. ¿Guadalajara, Monterrey o Ciudad de México? Porque las tres tienen un agarre. Yo digo que la Ciudad de México, creo que fue lo que fue de todos los outfits y donde nacieron las cosas más bien. Y más random, ¿eh? Y más random. Si no, fíjate, yo me quedo con la celebración de la persona en silla de ruedas que le hicieron volar, ¿eh? Fíjate qué fuerza para agarrar esa silla de ruedas. Eso fue lo más random, más épico, lo más... ¡Wow! Digo, wow. Eso se... A los que quieren hablar con ella o ese que quieren lenguaje inclusivo, eso se llama inclusión. En su mera hechu. Así es que ahí está. Ahí está, Jorge. Eso es la verdadera inclusión. Vamos a lo feo. Peor jugador. ¿Hora? El peor jugador de la Copa del Mundo. Así que digas, es el peor. El peor. Muslera. Yo también me voy con Muslera. Creo que fue como que de los pocos partidos que tuvo, que prácticamente fue la fase de grupos, no tuvo errores en todos los tres partidos que le tocaron a su selección. De Muslera me pasaría a Dime que media Argentina. Dime que media Argentina, por favor. fíjate que no me da Argentina. Porque incluso los argentinos ni que tú digas, que la cagaron así muy grave, pues no. Pero yo pongo a Muslera, pongo a Santi Jiménez. Ah, sí. Eso, significa No van por él. que están Ah, ya. Ah, ya. Qué bien, qué bien. los dos, ¿eh? Ok. Contaron con Gal, porque ya pensaron que ya de plano lo despiden. Ya lo retiraron con Cal y todo, pero lo retiraron Ok. y ahí está. Ok. Y me voy por. Es que no tengo un jugador que no me acuerdo. ¿Qué era? ¿Holandés? Muslera. Ok. Peor técnico. Quitando el de Túnez. Creo que Bielsa, güey. O sea, Bielsa es la farsa más grande de direcciones nacionales y de directores técnicos, güey. Lo pintan como el más grande o uno de los más grandes de todos los tiempos, pero no ha ganado nada. Perfecto. No, igual tampoco. Bielsa. De que quiso hacerse de fama y mira cómo le tocó. Y lo otro más feo. El gol más errado. Antes de dar el cierre. El gol más cerrado, Sí, el que la tenía sola, la voló como Calusha, no sé, o sea que la tenías ahí y no la empujó. es que no me acuerdo de ninguno.
Yo me acuerdo el de Mohamed Salah, que la tenía creo que en el de Mohamed que la voló, el del Búfalo, que tenía el empate contra España, que no la tocó, que la mandó para arriba, la tenía el Búfalo. Exacto, Giulio Simeone. ¿Quién se lo lleva de esos tres? No, pues todos con el Búfalo, y eso que no es la primera vez que se lleva una leycita. Ay, no, 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 no. Pero bueno. Mención honorífica. ¿Sí? Cosas random. Es el doctor Simi. El doctor Simi. A Juan a Gordon. Ah, y fíjate. Ah, sí, cierto. Aplicó un reolillo bajan y cayó con todo el peso. Pobrecito. Pobrecito. A, a un uruguayo, ¿no? También. Sí, sí, sí. Ni para qué. También, pues, la gran medalla de oro y el título a la mejor afición, valiendo lo que le valiera, para estar con la gente y echando despapalle, es la afición mexicana. Le entrego esa medalla de oro porque, aunque nos hayamos quedado en la orilla, seguimos celebrando. Celebramos con los españoles, celebramos con los ingleses, celebramos con los coreanos, con todo el mundo. ¿Por qué? Porque el despapalle estamos bien puestos, Jorge. Uh, Oye, y hablando de apoyar en contra, Samuel García, fíjate nomás, el gobernador de Nuevo León, que pues se puso la de Argentina y nos hizo el favor, ¿eh? Sí, 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 al que lo madrió Logan. Ah. Sí, 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 sí. Sí. Oh, pues sí, a ver si le fue bien. Y oye, faltó otra cosa random que pasó en el estadio en la gran final. Siguen agarrones de Tom Brady y Logan Paul, ¿eh? Eso ya de plano ya va para grandes ligas, pero eso lo haremos ya después. Queriéndose meter a huevo. Sí. Sí, sí. Pues sí.
Ya no, nos quedan 2 años, Jorge. Nos quedan 2 años, con este güey. O sea, se acaba el mandato cuando se acaban los Olímpicos, Se acaba el mandato de este hombre cuando se acaban los Olímpicos en 2028, que estaremos. Ya lo vas a ver ahí en el Mundial de Fútbol de los Olímpicos, va a estar ahí, güey, también ahí. Sí, en las medallas ya, no, ya sería lo más tétrico, pero bueno. Pues. Lo que más se me hace una mamada de este güey es de que, o sea, él se siente como el mejor de su selección y dice de que va a pensar en postularse, pero ya nomás el sueño. No, ni más. No, ni más. Oye, es que, no manches, los fanfest de Florida, los fanfest de Michigan, los fanfest de Texas, todos vacíos. Todos vacíos, porque no fue ningún gringo. Te voy a decir una cosa, el de Colorado, el fanfest de Colorado, fue llenado por mexicanos. No vi ni un gringo. No vi ni un gringo ahí ese fanfest. Güey, Estados Unidos es más de básquetbol y de fútbol americano. Tienen afición en los partidos de fútbol, es porque por güeyes que les gusta el fútbol a nivel clubes y por los mismos mexicanos que están allá que van y ven los partidos de fútbol de la selección tanto de México como de Estados Unidos. Pero Estados Unidos no es un país futbolero. Y se vio. Ahí está. Por eso. En la final había más celebridades que te puedo decir que estadounidenses. Exactamente. Y te voy a decir algo. Si quieren una Copa del Mundo en solitario o en países, México y Centroamérica. Aunque les demos un juego. Pero México puso la casta y puso de que queremos un mundial en solitario. Y me encantaría que fuera también el mundial de clubes, ¿por qué no? Que todas las sedes de la Liga MX, ¿sí? Está peleando de que sea el mundial de clubes aquí en México y también lo que se está peleando es de que sea la Supercopa Española también que se juegue en México. Hoy. Tanto las dos semifinales como la final. Entonces, ojalá y se dé. O sea, los españoles saben, ya cuestión de afición y cuestión de lo que es el fútbol para este país. Y tiene poca madre Exactamente. tanto un mundial de clubes aquí en México como la Supercopa Española aquí en México. Sí, porque estaremos tenemos, sí. Cada dirigente de cada federación de selecciones nacionales, de cada una de las que vinieron el mundial aquí en estas tres sedes, se fueron con el ojo lleno con México. México, tiene que ser México. A excepción de Países Bajos, No, no. Países Bajos que sí, No. Países Bajos, Países Bajos, ya no los pagó la que nos debía. Que no nos hagan las víctimas. Que no se hagan las víctimas. Pero bueno. Antes de cerrar este programa, una mención honorífica a una cadena en Estados Unidos que se comió la gran parte del pastel del mundial. Telemundo. Que trajo narradores de vuelta que se veía perdidos. Que lo escuchamos en TUDN. Y a final de cuentas los trajo un ratito de vuelta. Y gracias a esta Copa del Mundo va a tener 2 derechos más aparte de la Premier League. Primer derecho comienza en agosto, la Bundesliga. Y el segundo derecho hasta septiembre de 2027. Y ahí sí va a ser de infarto, la Champions League. Toda la UEFA en esa cadena. ¿Por qué? Por las audiencias, que le arrebató las audiencias en inglés a la Fox. Es la cadena favorita de Trump. Fíjate nomás. Pero bueno. Así es que esta Copa del Mundo acabó, pero nos deja historias. Nos deja uniones, nos deja celebraciones. Es mi primera Copa del Mundo que la vivo en casa después de 40 años. Me hubiese gustado preguntarle a mi padre cómo fue esa Copa del Mundo. Lamentablemente no está. Pero sé que ha sido muy buena, como la que nos dejó México, pero con aquel gol de Negrete.
Te agradezco, Jorge. Antes de despedir este programa especial, avisarle al público que volvemos hasta septiembre, en nuestro aniversario, porque nos estamos preparando para ese aniversario, ese programa especial, ya con todo lo que conviene en nuestra bendita llamada migajera Liga MX, como lo hemos llamado. Así es que al público de Paralelo Deportivo, al público de la plataforma Tercera Red, a esta casa, también les informo que me ausentaré un pequeño tiempo. Vuelvo a mediados de agosto, porque el día de mañana estaré ingresado. Estaré ingresado porque me van a reformar o me van a desmadrar la cara. Bueno, van a hacer cirugía. Pero quiero que lo sepáis porque somos una familia. Somos una familia, tanto la cadena como el Paralelo Deportivo, los fanáticos de Paralelo y los fanáticos de todo el programa. Y sobre todo, Jorge, gracias. Primero por prestarme el cuello. Bueno, ya en otra forma, de vivir una Copa del Mundo, como no la vivía entonces en el trabajo, como compañeros, como aficionados. Que vivimos muchas cosas y que esta Copa del Mundo 2026 dio ese cerrojazo como me hubiese gustado. Y que el fútbol vuelva a sonreír. Que viva España, campeona del mundo. Nos despedimos, Jorge Estrada. No hay nada más que agregar. Gracias a todos por tomarse este tiempo de escuchar una opinión diferente a la que muchos escuchan diariamente. Iván, agradecerte a ti, ya sabes que estamos aquí hablando con estos proyectos. De igual forma, obviamente, primeramente del Padre de Dios, todo va a salir bien. Perfección en comparación que vas a tener. Siempre deseándote lo mejor a ti, carnal. Y nada, nos vemos en septiembre. Hablar Liga MX de fútbol mexicano, de la WWE, que está más hundida que nada, de la Trip, que está en su apogeo, que cabe mencionar que me cagó la canción de los carros de más que le pusieron, pero bueno, eso ya se hablará en septiembre. Y nada, los esperamos en septiembre. Ya saben que aquí están sus dos expertos en nada, como dijo, como la frase de Franco Escamilla que hacen en la mesa pequeña, expertos de nada y críticos de todo. Pero nosotros no somos expertos en nada ni críticos de todo, nos apasiona el fútbol, nos apasiona la lucha, nos apasiona estos dos ramas del deporte, y simplemente damos nuestras humildes cifras por muertes y no se lo tomen personal. A excepción de los argentinos, eso sí, cabrones me cagan. Me cagan y yo siempre no me voy a cansar de decirlo, me cagan los argentinos. Nos vemos en septiembre. Hasta entonces, gracias. Abrazo fuerte. Abrazo de gol. Gracias por acompañarnos en este especial. Hasta entonces.